Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a un nuevo episodio de Filosóficamente Liberal. En este episodio tengo una invitada muy especial que tiene una hoja de vida increíble. Ella es administradora de empresas graduada con honores del CESA, tiene una maestría en gerencia de políticas públicas de la Universidad de Georgetown, tiene pues más de 25 años de experiencia de alto impacto en los sectores público y privado, donde ha liderado importantes organizaciones en el sector energético y financiero. Ha sido ministra de Minas de Colombia hasta hace relativamente poco. Fue directora de Crédito Público y Tesoro Nacional en el Ministerio de Hacienda, entre muchas otras cosas que yo sé que van a aflorar en esta entrevista. María Fernanda Suárez. María Fernanda, bienvenida. Hola Juan, bueno, feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, espero que disfrutes esta conversación donde yo voy a tratar de aprovechar al máximo muchas de las cosas que te he oído decir en otros contextos que me parecen muy interesantes y que yo quiero compartir con la gente que sigue este podcast. Pensando acerca de esta entrevista, me vino a la cabeza un libro muy bueno de un médico norteamericano que se llama Jared Diamond, que el libro se llama Guns, Germs and Steel, Pistolas, Gérmenes y Acero. Y es un libro en el que él trata, basado en distintas disciplinas, trata de darse cuenta de por qué unas culturas pudieron desarrollarse tecnológicamente y científicamente y otras no. Y ahí pues se evalúa, entre otras cosas, se evalúa qué recursos tenían distintas comunidades a lo largo de la historia para poder crecer social y económicamente. Entonces, en ese libro es muy interesante darse cuenta de claro, qué diferencia marcó para una cultura poder tener a la mano vacas y caballos y cerdos y grandes mamíferos, no solamente para la alimentación, sino también para el transporte, para el transporte de materiales, ¿cierto? Y uno ve, digamos que si uno ve cómo fue el desarrollo económico de las naciones, vemos que hay un salto cuántico con la revolución industrial, ¿cierto? Cuando en la revolución industrial empiezan a aparecer máquinas que son operadas por vapor y después por carbón y después por petróleo, eso multiplica exponencialmente. Creo que mi amigo matemático me regañaría por decir multiplica exponencialmente, no debe estar mal dicho, pero bueno. Pero sí creció la capacidad del ser humano de transportar materiales, de transportar gente, de llegar a otros lados, de realmente cambiar la vida y hacerla lo que tenemos hoy con los lados positivos y los lados negativos. Y eso en esto tiene que ver mucho con esos recursos naturales en los cuales tú has trabajado extensamente desde distintos sectores. ¿Cómo, cómo te aproximaste tú a este tema y qué encontraste que cambió tu forma de ver un tema que ha sido tan polémico en la conversación pública hoy en día? Bueno, pues esa es un muy buen inicio de un tema que es como siempre tan controversial, ¿no? Porque es, no sé, como seres humanos y hoy en día con la enorme preocupación que yo creo que tenemos todos sobre los temas de cambio climático, la energía parece el enemigo. Y yo creo que tú lo pones muy bien y es que la energía ha sido la fuente más importante de desarrollo. Y yo creo que tal vez a mí lo que me fue aproximando en la manera como llegué al mundo de la energía es por la importancia económica de la energía dentro de la economía colombiana. Entonces, cuando manejaba el fondo de pensiones y la parte de inversiones, me tocó la salida a la bolsa de Ecopetrol y pues valorar Ecopetrol y entender el valor que tenía, pues digamos que era un tema muy importante, pero pues después, cuando estaba en crédito público, tenía, digamos que trabajar con Ecopetrol en todo el tema de finanzas y en cuánto dividendo le iba a dar a la nación, y ahí se veía, digamos que la importancia económica. Entonces yo diría que hay como dos aspectos, pero que tú me preguntas cómo llegaste ahí. Entonces yo digo, curiosamente llegué por mis temas financieros y económicos, porque es un recurso muy importante para Colombia desde el punto de vista económico. Pero ya desde el punto de vista humano,
Y hoy en día, digamos, en términos de lo que estamos viviendo y de cómo esperamos que es el mundo, el tema es que los humanos somos absolutamente adictos a la energía. Somos adictos a la energía porque todo lo que hacemos todo el tiempo necesita energéticos. Desde por la mañana, cuando nosotros nos levantamos, lo primero que nos hacemos todos los humanos es un café o un té, y para eso necesitas energía. Para cocinar necesitas energía, para transportarte necesitas energía. Y por ejemplo, una de las cosas más impresionantes es que en la pandemia, pues realmente el consumo de energía se bajó en transporte, sobre todo en transporte aéreo, pero el resto se bajó muy poquito. Y adicional a eso, esas es como las fuentes de energía que son más evidentes, que son, pues, no sé, la gasolina, el diésel, el gas para cocinar, la electricidad. Pues tú, todo lo que tienes a tu alrededor en este momento, en la silla en la que tú estás sentado en este momento, tiene componentes que vienen derivados del petróleo. Los audífonos que estamos utilizando tienen componentes derivados del petróleo. El computador tiene derivados del petróleo y la minería. Entonces, al final, a mí me fue acercando mucho ver que el debate era como si la energía fuera nuestro enemigo y la energía es lo que nos ha generado desarrollo, lo que nos permite mucho bienestar y sí que lo siente uno cuando va a lugares en donde no existe la electricidad o no existen fuentes de energía desarrolladas. Y que lo que teníamos era que cambiar un poco la conversación acerca de que los malos no son los energéticos, sino que ha sido la evolución del mundo, como bien lo dices tú, que estamos en un proceso de transición y que tenemos que ir migrando, pero que no podemos tachar, digamos, a los energéticos de nuestros enemigos. En esa conversación, ¿cuál crees tú? Y aquí hago un paréntesis de un concepto del cual he estado estudiando recientemente, que se llama la caridad, pero la caridad en el contexto del pensamiento crítico. Y tiene que ver con tratar de encontrar la mejor versión de aquella posición con la que uno no está de acuerdo, ¿cierto? No hacer lo que hacemos normalmente en nuestras conversaciones, que es burlarnos y caricaturizar la versión del otro y después argumentar en contra de esa versión, digamos, pervertida o alterada, sino que en este caso, en esta conversación, vamos a aplicar caridad y es, desde tu punto de vista, ¿en qué tienen razón las personas con las que tú no estás de acuerdo? O en qué crees que podemos explorar? Mira, yo creo que tienen razón en el nivel de urgencia y preocupación por el cambio climático y porque a la tasa a la que los humanos estamos generando gases de efecto invernadero, vamos a ser un planeta insostenible. Entonces yo creo que tienen razón en el sentido de urgencia. Yo creo que tienen razón en ser muy enfáticos, en llamar la atención, en decir esto es inadmisible, no podemos seguir viviendo como si todo estuviera bajo normalidad, porque no es así. Entonces yo creo que en eso tienen absolutamente toda la razón. En donde encuentro que hay una brecha muy, muy grande y por lo que estábamos hablando, yo creo que es un poquito tu propósito, digamos, de hacer estos temas y que uno tenga como el tiempo de explicarlo, es que hay una brecha muy grande en conocimiento, hay una brecha muy grande en la rapidez con la que se pueden generar las transformaciones. Y también hay, diría yo, cierto sesgo. Entonces yo diría, hay como un pedazo que es técnico y ahorita podemos, digamos, elaborar un poquito en ese pedazo técnico. Hay otro pedazo técnico en exactamente cuál es el problema, ¿cierto? Ese para mí es uno de los temas. Dos, en cuál es el nivel de desarrollo de la tecnología para generar el cambio y cuál es la velocidad a la que se puede dar ese cambio. Y tres, hay un tema de sesgos, de decir, uy, todas las compañías que han hecho petróleo y minería son malos, no les importa el cambio climático, están en contra del medio ambiente, no les importa nada. Y cuando hay ese sesgo, yo lo matizaría de dos maneras. Yo diría que ese sesgo, hay un pedazo
digamos que cuando uno ve la historia de cómo estas compañías, digamos que hicieron exploración de recursos naturales, pues hace mucho tiempo, si yo pienso hace 30 años, cómo se explotaba una mina o cómo se desarrollaba un pozo de petróleo, pues no había no había, digamos que mucho cuidado con el medio ambiente, pero no era porque fueran, porque les importara cero, era simplemente porque en ese momento esa conciencia no se había desarrollado. La normativa ambiental tiene toda una fase de desarrollo y hoy en día se cumple con toda la normatividad ambiental, en donde Colombia, por ejemplo, es uno de los países que tienen mayores exigencias en normatividad ambiental. Entonces yo digo, yo creo que tienen razón en que cuando uno ve, por ejemplo, los efectos que hubo de una explotación hace 30 años, uno dice, esto es nefasto. Pero creo que no tienen razón en que desconocen la evolución de la normativa ambiental y no logran ver que si uno lo hace de una manera adecuada, con la normativa adecuada, con toda la estrategia para generar mitigación, para no hacer explotación en áreas que son de protección ambiental, sí es posible desarrollar la actividad de otra manera. Entonces, no sé, diría que esas son las tres cosas. Y creo que falta otra carpeta ahí muy importante y es desde la perspectiva económica y es saber qué tan importante es el petróleo y en general la minería, qué tan importantes son para la economía de nuestro estado, qué tanto dependemos de ellos y qué tan rápido podríamos prescindir de esos recursos o cuáles serían las consecuencias de prescindir rápidamente de esos recursos, cómo tendríamos que acomodarnos para poder seguir buscando el bienestar para la mayor cantidad de gente. Como, digamos, empecemos por ese lado. ¿Qué significa el petróleo y la extracción de otro tipo de minerales para los recursos con los que cuenta nuestro país? Entonces, yo creo que ese punto que tú tomas es súper importante, o sea, y es el tema de a qué velocidad Colombia lo tiene que hacer y qué capacidad tiene Colombia para hacerlo, en donde mi invitación es ser como lo más realistas posibles, porque yo siento que los temas ambientales, hay cierto populismo ambiental y hay cierta, digamos, como temas de decir, no, pues es que mejor dicho, si yo soy millennial, pues yo no puedo estar a favor del petróleo, yo tengo que estar en contra, y desconoce como un montón de realidades que generan mucha angustia. Y por eso un poquito la invitación es a la sensatez. Y por ejemplo, el próximo mes, que va a ser la cumbre de Glasgow de COP26, pues en donde se trabajan, digamos que todos los temas de ambición de cambio climático, pues uno ve que también, digamos, hay un boom de declarar la carbono neutralidad, de declarar con qué velocidad se va a hacer, pero se mira poco los impactos, que es lo que dices tú. Entonces si quieres, lo que te propongo es que hablemos un poquito como de los impactos si uno se va como a los temas más extremos. Entonces voy a empezar, y en ese tema, digamos, en ese tema de la pobreza, de pronto es uno de los temas para hablar, pero lo voy a dejar para el final, porque me pasa mucho en las discusiones cuando hablamos de recursos naturales y de cambio climático, que la gente lo que le dice a uno es que hay que cambiar el modelo de desarrollo y usted lo único que le importa es la plata, pero como si la plata fuera para enriquecernos y no para cerrar las brechas de pobreza. Pero voy a dejar ese capítulo, digamos, de las brechas de pobreza Sí. para el final. Entonces, desde el punto de vista de impactos, voy a empezar por qué se puede y qué no se puede. Entonces, cuando tú estás como en esos debates, la gente dice, pero a ver, ya hay energía solar, ¿por qué tenemos que seguir desarrollando petróleo? No tiene nada que ver. Es como si dijéramos hoy en día, hay vacuna para la fiebre amarilla y para la influenza, ¿por qué tenemos que invertir millones de dólares en desarrollar la vacuna del COVID? Son el día y la noche. Son dos cosas que se utilizan para temas totalmente diferentes. Entonces lo voy a explicar por qué. Es verdad que la energía solar y la energía eólica ya están en un punto de desarrollo comercial. Cuando uno habla de que hay un desarrollo comercial, lo que quiere decir es que el costo de la tecnología ya es asequible para la gente. Cuando todavía no es asequible o cuando todavía tiene unos costos muy altos, puede estar en un desarrollo técnico, pero todavía no hay un desarrollo comercial.
Y la energía solar y la energía eólica va a ser muy importante en el pedazo de generación eléctrica. Y sin embargo, la energía solar y la energía eólica dependen de fuentes que son variables porque son unos recursos naturales como son el sol y son el viento, y eso no es estable. Entonces, cuando nosotros pensamos en una matriz de generación eléctrica, cuando uno está diseñando, digamos, la política energética, solo de la electricidad, solo por un minuto en el mundo de la electricidad, yo necesito que se cumplan 3 cosas al tiempo. Que la matriz eléctrica sea confiable, que quiere decir que haya luz 24 horas del día, 7 días de la semana, y que no nos vuelva a pasar el apagón de los 90 o que no nos pase lo que pasa en la costa Caribe cuando estaba el problema de Electricaribe. Entonces, confiable es número 1, porque la gente no se quiere quedar sin electricidad. 2, que sea a precios asequibles y más para un país de ingreso medio como es Colombia. Y 3, que sea sostenible. Y hay que mantener un balance sobre esos 3. No es posible hoy tener una matriz de generación eléctrica que balancee esos 3 objetivos solamente con generación de energía solar y eólica. Porque lo que termina pasando es que en el momento en que haya un cambio, o sea, tiene como 2 aristas. Uno tiene o una situación en la que tiene que sobreinstalar la capacidad solar y eólica, ¿cierto? O sea, poner no sé, el triple, me voy a inventar el triple de la capacidad de eso para asegurar que incluso en el nivel más bajo de radiación o más bajo de vientos, yo tengo suficiente capacidad de generación. Pero si hago eso lo que hace es que me triplica el costo. Entonces, no hay almuerzo gratis, o sea, es alguna de las dos. No es lo eficiente para un país, porque tengo que sobreinstalar, eso significa ocupar un montón de terrenos, eso significa mayores costos. ¿Y por qué no está todavía, digamos que la tecnología lista para que uno genere matrices confiables 100% en energías renovables no convencionales? Porque esta energía no se puede almacenar, que ese es el gran poder que tienen los hidrocarburos, y es que los hidrocarburos tú condensas una cantidad muy grande de energía en un espacio físico bastante concentrado, y eso no lo puedes hacer con la electricidad, porque aunque ya se han desarrollado las baterías para electricidad, todavía no es eficiente almacenar electricidad para darle confiabilidad a esa matriz. Entonces, cuando la gente dice, no, pero es que tenemos... Y para hacer esas baterías se requiere extraer una cantidad enorme de minerales, de todas maneras. Ahorita cerramos con el tema de la minería, en donde yo tengo una frase y digo, el que esté en contra de la minería metálica está en contra del cambio climático, porque se vuelve parte del problema y no parte de la solución. Entonces, cuando tú ves el estado del arte, del desarrollo, digamos, de las tecnologías, hay que tener absoluta conciencia en que hoy, 2021, estamos en septiembre del 2021, no existe la posibilidad de que tú tengas una matriz eléctrica 100% confiable, en donde es confiable a precios competitivos y que sea 100% renovable. Y eso que Colombia está en uno de los mayores casos, porque la cantidad de agua que tiene con hidroeléctricas hace que el agua pueda operar casi como una batería. Y porque tenemos otros efectos, pero ahí ya me voy a volver muy técnica, en que tenemos una correlación inversa entre la cuenca Cauca-Magdalena, que es donde cae el agua, y la cantidad de viento que se genera en la Guajira cuando no está cayendo agua. Entonces, Colombia tiene una situación espectacular desde el punto de vista de recursos renovables, pero ni siquiera con esa situación en donde geográficamente está bien ubicado, estamos en el Ecuador, tenemos sol 24 horas todos los días del año, pues sobre todo en las regiones de alta radiación como es la Guajira, Cesar y en general toda la costa Caribe, tenemos 70% de nuestra matriz eléctrica en agua, o sea, nosotros tenemos unas condiciones óptimas, pero hoy nosotros no podemos apagar las térmicas si queremos asegurar no tener un apagón. Las térmicas, y aquí, para aquí la muestra, necesitamos aquí hacer digamos, un paréntesis, porque hay términos que de pronto con los que no estamos totalmente familiarizados. Entonces, las hidroeléctricas son las que son con las represas, ¿cierto? Inundamos una zona y hacemos que la caída del agua con la gravedad mueva unos generadores que producen electricidad, ¿cierto? En esa medida, mientras tengamos agua guardada, podemos poner a funcionar los motores y producir energía eléctrica. ¿Eso es energía limpia?
Eso es energía limpia. Y en el mundo, cuando tú hablas de tu porcentaje de energía limpia, el agua es un factor fundamental. Y aquí también tenemos muchos enemigos en contra de las hidroeléctricas, que es otro, digamos, otro tema. Colombia tiene la sexta matriz más limpia del mundo y sale en los rankings mundiales como uno de los países en donde emite menos toneladas de CO2 por megavatio producido. ¿Por qué? Porque tenemos el 70% de nuestra capacidad hidroeléctrica y esto es ahorita todavía sin entrar las renovables. Entonces, y ahora vienen las térmicas. Las térmicas son, hay tres tipos de, bueno, hay las térmicas que son un motor que con un combustible generan electricidad. Y los típicos combustibles que uno utiliza son diésel, carbón o gas. Esos son como los tres. Y en ese mismo orden es el orden, digamos, en el que contaminan. Entonces, en Colombia, en el mundo, hay muchas térmicas de carbón, principalmente en Europa y principalmente en China. Colombia tiene apenas el 10% de su matriz de generación, a pesar de que somos grandes productores de carbón, solamente el 10% de nuestra capacidad de generación es en térmicas de carbón y el resto es en gas. Nosotros ya no tenemos ninguna térmica con combustibles líquidos. Entonces las térmicas, ¿qué es lo que pasa? Teníamos térmicas con combustibles líquidos y las acabamos por compromiso de luchar contra el cambio climático o por otro motivo. Esas se fueron haciendo por falta de eficiencia y por costo. Por costo porque son muy costosas de operar y porque el carbón es un combustible mucho más barato y el gas también es mucho más barato que el petróleo. Y pues al final el diésel o el fuel oil son derivados del petróleo, entonces eran mucho más costosos y depende del nivel de la tecnología y si te pasa como igual que un bus, si tienes una térmica muy vieja, pues puede emitir mucho y si tienes una térmica más nueva, hay unas que se llaman tecnología ultracrítica que lo que hacen es neutralizar como todas las emisiones que son posibles. Entonces, de eso también hay, pues, de los motores de los 70 a los motores del 2021, en donde no todas las térmicas tienen el mismo nivel de impacto, que es otra cosa, digamos, en la tecnología. Y hay una tecnología, por ejemplo, de térmicas a carbón, que se llama una tecnología ultracrítica, que reduce, se me olvidó el porcentaje en este momento, pero reduce en una alta proporción el nivel de emisiones en el momento de generación. Entonces, las térmicas, ¿por qué son tan importantes para un sistema de generación eléctrico? Porque tú tienes el combustible al lado, ponte tú tienes el monte de carbón o tienes la conexión al tubo de gas y apenas, vamos a suponer, tenemos un fenómeno del Niño, se bajan los embalses, no hay suficiente agua, ¿qué tengo que hacer? ¡Pum! Prendo la térmica de gas o prendo la térmica de carbón. Entonces no hay agua, o no hay sol, o no hay viento, o no hay ninguna de las tres, y entonces yo tengo esas muchas veces como mecanismos de confiabilidad para cuando el recurso natural no existe, no está. Pero ese es nuestro modelo porque nosotros tenemos mucho en agua. Pero, por ejemplo, Alemania, gran parte de su generación eléctrica es con carbón. Gran parte. Y Alemania tiene un compromiso de que va a salir de las térmicas de carbón en el año 2038. ¿Por qué en el 2038? Porque antes no se puede. Porque ellos esperan que las energías renovables no convencionales evolucionen tanto, que el almacenamiento de energía evolucione tanto, que en ese momento van a poder generar, o que evolucione el hidrógeno, que en ese momento van a poder sustitutos para la electricidad. Entonces, este es un poco el debate para decirles, y Alemania está a la vanguardia del cambio climático, está súper preocupado, es millonario y tiene un ingreso por habitante, pues 10 veces el de Colombia, y se ha comprometido a cerrar las térmicas de carbón en el 2038. Ahora, por ejemplo, hay una situación en donde Europa, te mando la noticia para que la compartas con tus oyentes, en donde en Europa están preocupadísimos porque no hay suficiente viento, hay menos viento del que habían calculado. Entonces, eso lo que está generando es que está generando unos problemas en la oferta de electricidad, se están disparando los precios del gas y tienen preocupaciones de que se vayan a poner en riesgo la confiabilidad. Y como dije yo, a la gente le llega la preocupación del cambio climático hasta cuando yo le vaya a decir que se le va a ir la luz una semana.
o que se van a quedar sin calefacción. En ese momento ya no les va a parecer tan interesante que yo haya sacrificado la confiabilidad en aras de mantener la sostenibilidad. Y ahí está, digamos, y tampoco la gente, esto es otra, y ahorita voy a ir a ese debate del tema del transporte, está dispuesta a pagar más por el precio de los energéticos. Entonces, ¿cuál es mi visión? Y es que yo sí creo que las energías renovables no convencionales como sol y viento están en un nivel comercial en donde hoy en día son igual de competitivas que las térmicas. Hace 5 años no era el caso. Si tú no subsidiabas energía solar y eólica y los ponías a competir en un proyecto con una térmica, no ganaban. Hoy en día sí ganan. Entonces ya están en una fase de desarrollo comercial completo, pero tú tienes que balancear la matriz hasta tanto no pongas en riesgo la sostenibilidad. Y ahí hay que hacer todo, hay que meter todas las renovables que sean posibles y hay que sustituir la térmica hasta donde sea posible, pero no las puedes apagar. Apagar las térmicas es un error con el nivel de madurez de la tecnología que tenemos hoy. Para cerrar esa mini clase de las clases de energía, hay una que nos falta, que sé que no es un tema en Colombia, pero sí es un tema a nivel mundial y que también es un tema del cual creo que tenemos muy poca información, y es la energía nuclear. La energía nuclear ese es un tema muy importante. A ver, hay personas como Bill Gates que creen que la solución para acelerar la transición energética y cumplir con el objetivo de llegar a carbono neutralidad en el 2050 es energía nuclear. ¿Y por qué? Porque lo que pasa es que la energía nuclear no genera emisiones de carbono, es una energía limpia y tiene la misma eficiencia desde el punto de vista de capacidad de almacenamiento del energético y de producción, digamos, de la energía. Entonces, no es más caro, no te genera a ti problemas de confiabilidad porque funciona, digamos, como una térmica. Y no te genera emisiones. ¿Cuál es el problema? Pues que yo creo que desde lo que vimos nosotros en la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo está claro en que existe un riesgo, que es un riesgo geopolítico, es un riesgo, digamos, de seguridad para el mundo, de quién va a poder tener esos recursos nucleares. Entonces es un discurso totalmente distinto. Pero desde el punto de vista energético, tiene la potencia, es limpia y es eficiente. Pero fíjate que es un tema en donde uno diría, oiga, pero entonces, ¿por qué no generar unas condiciones en donde se puedan utilizar los recursos? Pero yo creo que manejar uranio y manejar todos los temas nucleares, pues el mundo lo tiene como algo que es prohibido y que seguramente tendríamos un activismo, pero que es una solución para transitar más rápido hacia la carbono neutralidad en la transición energética, es una solución tremendamente controversial por las otras implicaciones. Es muy Dale. interesante porque desde el punto de vista de algo que quiero que pasemos ahorita es, digamos, con el pensamiento matemático es, primero hay que definir el problema. ¿Cuál es el problema que queremos resolver y cuáles son las variables y a qué queremos llegar? Pero eso que me cuentas, pues primero porque yo me sorprendí la primera vez que en alguna entrevista oí referirse a la energía nuclear como la más limpia de todas las energías. Eso a mí me sorprendió y después explicaron por qué y había unos muy buenos argumentos. Y claro, aparte del uso de las armas atómicas como pasó en la Segunda Guerra Mundial, también está lo que pasó en los 80 en la planta de Chernobyl en la Unión Soviética, en la entonces Unión Soviética. Y también lo que pasó en Fukushima cuando el tsunami en el Japón. Entonces, digamos que hay unas contingencias de seguridad con una planta de energía nuclear que son muy delicadas, pero incluso tengo entendido que Fukushima no es Chernobyl. Chernobyl tocó evacuarlo per secula seculorum, e incluso creo que hoy en día Chernobyl tiene por el abandono del ser humano, tiene una recuperación de naturaleza increíble. No sé cómo estén los temas de radiación, pero yo no he oído noticias de que en Fukushima la gente haya tenido que evacuar ciudades y que ya nadie esté viviendo ahí. No sé, ahí puede ser falta de información mía. Pero es muy importante ver cómo una probable solución a un problema que tenemos
tiene unas consideraciones de seguridad, pero también tiene digamos, un marco de referencia político que es muy complicado y que puede hacer que nuestros sesgos nos impidan lograr un consenso para obtener la mejor solución posible. Y eso yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad, es poder tener una conversación que esté basada en información de buena calidad y donde podamos generar esas matrices de los pros y los contras de cada uno de los caminos que vamos a tomar para saber qué nos conviene más a la mayoría de los participantes, ¿no? Mira, y en eso yo creo que, bueno, tú mencionas todos los antecedentes que hay, digamos, de antecedentes que uno le dice, o sea, la energía nuclear tiene unos niveles de riesgos demasiado altos, pero me parece que ese debate desconoce cómo ha evolucionado, digamos, la tecnología, la normatividad y cómo se podría hacer. O sea, yo creo que la pregunta debería ser, oiga, nosotros tenemos una manera de hacer y desarrollar esa energía nuclear de una forma segura después de todo lo que hemos aprendido. Pero yo creo que hay un tema, digamos, político desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista de cómo, y eso es otro tema que es absolutamente fascinante en la energía. De pronto por ese camino es que me interesó también otros temas, pero yo creo que otra de las cosas absolutamente fascinantes, y si nos da el tiempo ahora les cuento una anécdota de energía y COVID, pero lo otro tema es que pues la energía está totalmente atravesada por los temas geopolíticos. O sea, una de las razones por las cuales hay un pulso es porque una vez, digamos, que los fósiles dejen de ser la fuente de energía principal del mundo, pues el balance de poder cambia. Los árabes dejan de ser los ricos del mundo, eso no va a pasar mañana, pero pues ahí hay unas, digamos, hay unas tensiones geopolíticas. Los rusos, con su poder del gas sobre Europa, tienen digamos, que eso, digamos, atraviesa el tema del fracking. Ese tema geopolítico y de cómo cambia el balance de poder es un tema que nosotros no podemos olvidar. Pero voy a devolverme un segundo al otro pedazo y ahorita nos vamos a esos temas geopolíticos para terminar de entender como el estado del arte de la energía y la transición energética. Entonces, todo lo que dije ahorita es generación eléctrica, es que nos llegue la luz. Entonces, todo el mundo dice, no, pero cambiémonos mañana a carros eléctricos, todos carros eléctricos mañana. Si nosotros no tenemos unas fuentes que nos generen electricidad, que sean limpias, de nada nos da cambiar un bus de diésel eh, por, eh, por una térmica de carbono. No hacemos nada. Entonces tú necesitas que esas dos cosas vayan al compás. Ahora, en los carros eléctricos, para poner un ejemplo, un carro eléctrico en Colombia que tiene cero impuestos, cero arancel, porque tiene cero, es 3 veces más costoso digamos que un carro normal. O sea, tú a combustión. O sea, tú vas a comprar un taxi, como para poner un ejemplo. Y si tú compras un taxi de gasolina, un taxi de gas te cuesta exactamente lo mismo. Y si compras un taxi eléctrico, te cuesta 3 veces. Sí, y el único que tiene cero impuestos y cero aranceles es el eléctrico. Entonces, cuando dicen, no, pero rápido, hagan la transición, cámbiense rápido, pues somos colombianos, nosotros todos no somos ricos para comprarnos un carro 3 veces más costoso y eso va a tomar tiempo hasta que el carro eléctrico esté en un nivel de madurez comercial que esté igual. ¿Qué necesita el carro eléctrico para estar al mismo nivel de costo comercial? Un desarrollo comercial en baterías. Baterías sigue siendo la restricción. Y ahorita vamos a minerales y baterías. Entonces, baterías sigue siendo la restricción porque el almacenamiento todavía es muy costoso. Y está el poder del combustible fósil de almacenar de nuevo en un espacio físico suficientemente condensado, que eso es lo que hace la gasolina o el petróleo. Y cuando uno ve y dice, oiga, llevamos, bueno, está Tesla, está todos los desarrollos que estamos viendo y ojalá los aceleren y ojalá llegue más rápido, pero no es falta de voluntad, es que el mundo está desarrollándose a ese nivel. Pero nos ha tomado un montón de tiempo que el vehículo particular esté en un nivel de desarrollo suficiente y que sea costo y que económicamente, digamos, que sea asequible. Y estamos a muchos años, yo creería, para que el transporte marítimo y para que el transporte aéreo tengan un sustituto diferente a los hidrocarburos. ¿Por qué?
porque la autonomía que necesitas, por la seguridad. Una cosa es que tú te quedes varado por falta de autonomía cuando vas en una carretera de Bogotá a la costa, y otra cosa es que tú vas en el avión y te quedaste sin autonomía. Son dos escenarios totalmente distintos en el cual vas a necesitar una confiabilidad muy distinta. Entonces estamos todavía, digamos que tecnológicamente, con una brecha grande a que los hidrocarburos tengan un sustituto en el transporte. Y por eso es que el petróleo todavía se va a necesitar durante varios años. ¿Cuál es la gran esperanza? No es la electricidad. La gran esperanza es el hidrógeno. Pero el hidrógeno todavía está en un nivel de madurez incipiente. No hay desarrollos comerciales todavía sobre hidrógeno y está en proceso de desarrollo. ¿Qué hay que hacer por la urgencia con el cambio climático? Invertir mucho en innovación y desarrollo, mucho, mucho, todo lo que se pueda. Como el ejemplo de las vacunas de COVID. Es precisamente lo que no hacemos acá en Colombia. Es precisamente lo que no hacemos aquí en Colombia, y tengo un signo, digamos, y es un debate interesante de cuál es nuestro rol en esa innovación. Es para tener digamos, un debate en ese paso, pero para que sepamos que hay una misión de hidrógeno en curso, y que Ecopetrol está haciendo cosas pilotos con el hidrógeno. Entonces tampoco no hacemos nada, pero no invertimos tampoco grandes cantidades, pero digamos que yo creo que hay una ruta más o menos clara hacia dónde. Entonces, la otra cosa que quiero que se quede clara es, en transporte, todavía no es claro cómo vamos a sustituir energéticos que se usan para la aviación y para buques para ir de Buenaventura hasta China. No es claro si vamos a tener transporte eléctrico, si las baterías se van a desarrollar tanto que vamos a tener autonomía para tener eso, o si se va a desarrollar el hidrógeno, o cuál va a ser la fuente de eso. Ahí todavía hay un signo de interrogación en donde la respuesta es: invierta en investigación y desarrollo. Y ojalá se acelere el almacenamiento, ojalá se acelere el hidrógeno, que son como las dos esperanzas, y la otra esperanza, o sobre lo cual se está invirtiendo muchísimo, es sobre tecnología. Y ahora unos iglús que sacaron en Islandia, que es para captura y almacenamiento de carbono. Entonces, eso lo que hace es que incluso en la producción, digamos, por ejemplo, de cuando se generan emisiones de carbono en la producción de petróleo, o cuando se está contaminando, digamos, nosotros los humanos, cuando vamos de un lugar a otro, pues hay unas máquinas que capturan el carbono y lo reinyectan en el subsuelo. Entonces, esas son las tres tecnologías sobre las que le tenemos que poner el ojo. Así como estábamos pendientes de cuál iba a ser la farmacéutica que primero sacara sobre el COVID, ahorita lo más importante son esas tres: hidrógeno, captura y almacenamiento de carbono, y almacenamiento de energía. Entonces, con ese realismo, ya nos enfrentamos a decir, bueno, ¿quién es Colombia en esta situación? ¿Y qué carga tenemos que llevar? Y ahí les voy a dar unos datos que para mí fueron muy iluminadores. Y es, cada colombiano emite en promedio 2 toneladas de dióxido de carbono per cápita por año. Y nosotros tenemos un ingreso promedio de cerca de $5,000 al año, cada colombiano, ¿ok? En el año completo. Cada norteamericano, o cada persona estadounidense, más bien, porque no es norteamericano, estadounidense, emite 12 toneladas, o sea, multiplica por 6 las toneladas que emitimos, 12 toneladas de CO2 por año, y tiene un ingreso per cápita de $53,000 por año, promedio, 10 veces más. ¿Por qué tienen un ingreso per cápita mucho más alto que nosotros? Porque se han desarrollado mucho más en la era de la industrialización, porque han usado energéticos a la lata, porque su fuente de energía principal es carbón y es todos los temas industriales. Y llegamos aquí en gran parte al problema en donde estamos de calentamiento global, porque los países industrializados, principalmente Estados Unidos y Europa, han contaminado más que nosotros. Punto. Entonces, cuando uno ve eso, sabemos que no es una solución global, pero no debemos llevar la misma carga. Es inequitativo. Es como si en impuestos dijéramos que los ricos y los pobres tienen que pagar lo mismo. No, no tenemos que pagar lo mismo. No tenemos que llevar la misma carga. Ellos tienen que
pagar el sobrecosto de que algo llegue a un precio comercial. Ellos tienen que invertir más en innovación de desarrollo y deben compensarnos por la protección de la Amazonía, por la protección de nuestros bosques, porque aunque es un problema global, no llegamos de la misma manera y no tenemos la misma capacidad de atender el problema. Y eso es lo que yo, digamos que de alguna manera llamo, y es un llamado a decir, oiga, es un tema muy cool, es un tema muy chévere, todos tenemos que trabajar, pero tenemos que tener un realismo de quiénes somos nosotros y quién es Colombia. Y en Colombia, el 15% de los ingresos de la nación, con las que se paga el ingreso solidario, con los que se pagan los colegios, con los que se paga la salud, viene del petróleo. Entonces nosotros vamos a ser los primeros que vamos a pagar los pozos porque somos los más conscientes, cuando mientras tanto Alemania va a seguir produciendo con carbón, cuando China todavía está instalando térmicas de carbón, pues realmente me parece que no es una ecuación en donde estemos siendo muy inteligentes y no por eso desconociendo el problema de cambio climático. Y ese es, digamos, y tal vez un capítulo que se me olvidó en la tecnología y lo voy a meter rapidísimo porque es muy importante, es que el otro desarrollo que no está listo tecnológicamente es todo el tema de procesos industriales. O sea, todo el tema de producir acero, de producir aluminio, de producir cemento, todo eso requiere una intensidad energética que no hay el desarrollo, o para producir un bulto de cemento que no tenga emisiones de carbono, el bulto de cemento cuesta 10 veces. Entonces yo digo, listo, estamos en Colombia, que la gente todavía no tiene casa, listos para pagar el bulto de cemento multiplicado por 10, no podemos, no es porque no queremos, no es porque somos unos malos, no es porque somos unos inconscientes con el ambiente, es que tenemos que mantener un equilibrio entre la sostenibilidad y los efectos que tiene nuestra población, que ese es el punto en donde tú mencionabas al inicio. Entonces, cuando la gente piensa en términos económicos, es como, no, son las compañías petroleras, son más depredadoras, y resulta que si nosotros hacemos una transición demasiado rápida, que no incorpore el efecto que tiene la transición energética y los costos de tecnología, los más afectados van a ser las personas de menos ingresos, porque se les va a subir el costo del cemento, porque se les va a subir el costo de la electricidad. Mientras a una persona rica o una persona, digamos, del estrato 6, vamos a ponerlo, el costo de la electricidad representa menos del 3% de su gasto. Para una persona de ingreso bajo, una persona del estrato 1 y 2, el costo de la electricidad o de los energéticos representa el 30% de su gasto. Entonces, si nosotros hacemos una transición demasiado acelerada, lo que vamos a hacer es generar un efecto muy fuerte sobre las personas de bajos ingresos. Y además nos ponemos en una posición vulnerable porque cuando nosotros producimos acá, vamos a poner una vajilla que tiene un proceso industrial súper grande y vamos a exportar la vajilla. Si la energía de Colombia es más costosa que la energía en Alemania, pues mi vajilla va a ser menos competitiva. Entonces voy a generar menos empleos y todo eso va a derivar en una transición más injusta. Y ya. Es un panorama muy optimista, muy esperanzador. Pero ven, tú ahorita tocaste un tema que yo quiero que lo redondeemos, y es, también en la conversación pública es fácil que nosotros satanicemos a ciertos jugadores de una manera muy fácil. Y yo quiero preguntarte, en términos de ambiente internacional, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo? Porque como yo, de lo que yo sé, digamos, las alertas acerca del daño que le estábamos haciendo al medio ambiente y a los cuerpos de agua y a la atmósfera, etcétera, viene en primer lugar por unos grupos de científicos precisamente de Europa y de Estados Unidos. Ellos son los primeros que dicen, chicos, miren lo que está pasando. Y luego uno ve que se han venido organizando una serie de reuniones de países con mayor o con menor éxito, desde, qué sé yo, desde Kioto tal vez, donde los países se están reuniendo a decir, oiga, venga, estos científicos que hace 20 años dijeron que estábamos poniendo en peligro nuestra supervivencia en este planeta, parece que sí tienen razón, y pues hay unos negacionistas, hay otros moderados, hay otros fundamentalistas del cambio climático, pero digamos, en esa balanza, ¿tú cómo ves el ambiente internacional con respecto tanto a qué están haciendo los gobiernos, a qué está haciendo la sociedad civil y qué está haciendo la ciencia
alrededor de esta conversación? Pues mira, yo creo que cada vez más se siente la urgencia de atender el problema. Yo creo que si uno lo piensa hace 10 años, todo el mundo como que todavía era un incrédulo del problema y un negacionista. Hoy en día es muy difícil encontrarse con alguien que niegue el problema. Digamos que son como unos casos muy excepcionales. Yo creo que el cambio de liderazgo en Estados Unidos sin duda es un cambio que, digamos, que vuelve otra vez a traer la conversación como parte esencial de la agenda global. Y el sentimiento cuando uno está en una COP, yo estoy en la COP 25 en Madrid, o cuando estás en todas las discusiones, pues es un sentimiento de, digamos, de preocupación y de urgencia. Y creo que es el sentimiento correcto, porque aquí hay que actuar y hay que actuar rápido. Por eso es que yo digo, yo estoy de acuerdo, yo creo que hay que actuar rápido, creo que Colombia tiene que encontrar su lugar en ese actuar. Y ahí lo que creo es que el rol, digamos, de los gobiernos, yo lo diría que está principalmente en dos cosas. Uno, todo el tema que tiene que ver relación con dedicar investigación y desarrollo. Y eso tiene que ser una alianza público-privada entre sector privado y sector y recursos, digamos, de los estados. Entonces creo que todo lo que estábamos diciendo ahorita, las nuevas tecnologías, requieren, y lo vimos para las vacunas, que en la medida en que se les dio plata a las farmacéuticas para desarrollar las vacunas, pues se desarrollaron más rápido que hubiera sido solamente desde el punto de vista privado. Creo que en la gente hay más conciencia y el rol de la gente y de la eficiencia energética y de lo que tenemos que hacer cada uno no lo podemos olvidar, es absolutamente esencial. Eh, y los gobiernos, creo que el otro rol es el rol de políticas públicas, en donde tú tienes que, y el caso de Colombia, por ejemplo, es muy evidente, a nosotros nos tocó imponer en el Plan Nacional de Desarrollo la obligatoriedad de que en el 2022 el 10% de la energía comprada tuviera que ser de fuentes renovables no convencionales, como sol y viento. O si no, eso no iba a pasar. Entonces, los gobiernos tienen que, digamos que es el momento en que la política pública, eh, es el momento en que el mercado deja de ser eficiente y tú, como hacedor de política pública, de alguna manera tienes que intervenir y creo que se necesita más de eso. Y creo que parte, digamos, en lo que se necesita con urgencia que avancemos más es en todo el tema del costo de carbono y los impuestos al carbón. Pero eso tiene que ser una cosa bien, todavía es muy, digamos que todavía es muy voluntario, todavía cada país diseña un poco sus mecanismos y eso está generando unos problemas, digamos, de ineficiencias e inequidades que son indeseables. Y si uno quisiera que la cooperación global avanzara, debería ser acordar un mecanismo para generar un costo económico a la emisión de carbono relacionado con las diferencias que les dije yo entre cuánto emite cada país y cómo lo paga. Y creo en especial que los organismos multilaterales, en especial para el caso de Colombia, con nuestro plan de sembrar millones de árboles, con nuestro plan de proteger la Amazonía y la Amazonía brasilera, el mundo tiene mecanismos como condonación de deudas o como cosas de ese estilo que deberían pensarse más para que sea un propósito global proteger esas zonas protegidas y no propósitos de países que muchas veces tienen que sacrificar o la salud o la educación de sus nacionales para proteger esas áreas cuando realmente está protegiendo pues al mundo entero. Y por el lado de la sociedad civil, porque tú entonces ahorita decías una cosa que pues me pareció fundamental, y es, claro, todos queremos que no haya más destrucción del medio ambiente, pero yo creo que tenemos muy poca conciencia de lo que eso implica en nuestras vidas y de quiénes podemos y de quiénes no, porque hace poco leí una frase que me pareció muy interesante donde decía que uno no puede esperar el compromiso de alguien para aportar en el cambio climático cuando su supervivencia se ve afectada por la adquisición de esas nuevas costumbres, ¿cierto? Entonces, y eso pues realmente es uno de los elementos en la solución de este problema que me parecen muy complicados. Entonces aquí hay un ambiente, digamos, en la conversación pública donde se ha vuelto un tema de moda, ¿cierto? Que es un tema de una relevancia innegable, que es urgente, que es importante, que tiene que ver con toda una cantidad de cosas, pero que no estamos dispuestos
ni a apagar las luces, ni a irnos a vivir al campo en granjas integrales autosuficientes. Todos seguimos con el mismo nivel de vida, con la misma, digamos, como los mismos hábitos de vida y quejándonos en redes sociales a través también de cosas que requieren energía y que requieren minerales. Y entonces, ¿cómo podemos plantear este problema para decir como listo? Bueno, los gobiernos van a empezar a hacer todo este tipo de medidas macroeconómicas para generar estos cambios estructurales, pero nosotros como sociedad civil, ¿qué deberíamos estar haciendo con respecto a nuestro consumo y a nuestros hábitos de vida? Entonces, yo creo que desde el punto de vista de nuestros comportamientos es importantísimo. Una de las cosas que pasó en COP25 es que COP25 es la conferencia, digamos, anual que hay sobre cambio climático y que viene la del próximo mes. em, es que casi siempre eso era un debate como entre expertos en temas de medio ambiente. Y por primera vez hubo una cumbre de expertos en energía, porque el 80% de la solución al cambio climático depende que acertemos en energía. Y dentro de ese capítulo de energía, el capítulo de consumo, de hábitos de consumo y el capítulo de eficiencia energética es absolutamente esencial. ¿En qué está? Está desde cambiar un bombillo incandescente por un bombillo LED o un bombillo de última tecnología. O sea, es algo que realmente cualquier persona puede hacer y además no solamente le beneficia porque emite menos CO2, sino porque la cuenta de la luz le sale más barato. Lo que pasa es que hay que hacer la inversión en el cambio de bombillos. Está en que, por ejemplo, tú ahorras el 40% de la energía si tú tienes el aire acondicionado a 22 grados centígrados en vez de a 18 grados. Entonces, uno ve que uno está en la costa y uno está de saco y a 18 grados centígrados pues porque muchas veces está muy frío el aire y podrías estar ahorrando el 40% de la energía. Todo lo que son mecanismos de transporte, de carpooling, de todo, pues es súper importante, o sustituir bicicleta o usar transporte masivo, o todas esas cosas son absolutamente esenciales. Y en Colombia menos, porque por nuestra situación, digamos, climática, pero por ejemplo, el otro problema gigantesco es el tema de enfriamiento y calefacción. Entonces, todo lo que tiene que ver con construcciones que son eficientes desde el punto de vista de calefacción y desde el punto de vista de enfriamiento, pero pues en la costa, por ejemplo, aplica en cambiar las ventanerías, en asegurar que la arquitectura está diseñada en tal suerte que tú necesitas menos enfriamiento, pues va a ser muy, muy importante. Y otra de las, digamos, otra de las avenidas que no lo quiero dejar de mencionar es que todos tenemos que entender, uno, el precio que estamos dispuestos a pagar, porque esto no es gratis. O sea, todos estos cambios nos van a implicar que tenemos que invertir más para generar este cambio. Entonces, tú ves, por ejemplo, que si alguien va a subir el precio de la gasolina, bueno, mañana habría huelga, un paro nacional otra vez, ¿no? Es el colmo, un gobierno inconsciente como pasó en París con los chalecos amarillos, o sea, pocos sitios en donde hay más activismo ambiental que París. Llega Macron, sube los precios de la gasolina y el desastre. Entonces, es un debate o sea, es totalmente inconsistente. La mejor señal para que alguien deje de utilizar un energético o cualquier cosa es que tú le subas el precio. Entonces, queremos que haya cambios, pero no queremos pagar el precio en nuestro consumo diario por esos cambios. Entonces, eso es absolutamente inconsistente. Y eso sería, digamos, un poquito lo que yo diría que, y por ejemplo, en los temas del activismo ambiental, yo diría, a mí me encantaría que estuvieran más haciendo conciencia de la importancia, por ejemplo, de que suban los precios de la gasolina. En Colombia hoy en día tenemos unos precios subsidiados de la gasolina y si estamos preocupados por el medio ambiente, por la calidad del aire, esa es una señal económica equivocada si queremos luchar con el cambio climático. Pero ¿por qué es así? No es porque queramos estar en contra del cambio climático, es porque los colombianos están en este momento en una situación económica pues en que les afecta, digamos, una subida al precio de la gasolina. Entonces son ese tipo, digamos, de reflexiones que cada vez tenemos que hacer más. Dijiste que nos tenías una anécdota que tenía que ver con la energía y con el COVID. Así, entonces,
imagínense que, bueno, sabíamos que estaba, pues nada, estaba todo el tema de COVID en China, empezó en enero, después vimos un poco la crisis de Italia y la crisis que empezó en España, pero yo creo que España apenas estaba empezando. Y eso todavía se veía muy lejos para nosotros. O sea, sinceramente, cuando uno piensa en la primera semana de marzo del año 2020, pues a los colombianos y a los sudamericanos y a los norteamericanos nos parecía que eso estaba un poco allá lejos en Europa. Y pasó una cosa, y es que el 6 de marzo fue la reunión de la OPEP, de los países productores de petróleo. Y después de creo que 20 años, por primera vez, después de mucho tiempo, no se pusieron de acuerdo los rusos y los saudíes y rompieron el acuerdo. Y en ese momento, la gente dijo, esto del COVID es en serio. Entonces, cuando todavía, o sea, la OMS declaró esto una pandemia una semana después, pero los rusos y los saudíes habían roto su acuerdo una semana antes. Eso es sabrían. un acuerdo de control de precios del petróleo. Es un acuerdo de control de precios de petróleo que generó una desplomada de los precios del petróleo de, no sé, $70 a $40 en una noche. ¿Y por qué? Porque dijeron, acá se va a caer la demanda mundial, aquí nos van a encerrar a todos en el mundo, y yo no voy a ser el último en dejar de vender mi petróleo, rompemos el acuerdo porque lo que tienen ellos es que tienen cuotas de acuerdo de producción, tienen cuotas, digamos, de acuerdo de producción y no producen hasta tal nivel para que no se caigan los precios. Es un monopolio que lo hacen bajo se me acaba la palabra, bajo un cartel. O sea, ellos son un cartel que manejan el precio del petróleo, pues es literal. Lo que pasa es que pues en Eso te iba Colombia... a preguntar, porque aquí se llama el cartel del pero cemento o el cartel de los cuadernos o el claro, cartel de los claro, pañales y allá se llama la OPEP. pero es que en Colombia está prohibido hacer cartel de precios porque nosotros somos libre mercado, ellos no. Y ellos se sientan y deciden cuáles son sus cuotas de producción de petróleo, pero lo que es impresionante cuando uno piensa en geopolítica, en poder, en el efecto que eso tiene, es que fueron, o sea, de alguna manera los rusos y los saudíes declararon que había una pandemia una semana antes que la Organización Mundial de la Salud. Increíble, increíble. Oye, hay una cosa que yo siempre me he preguntado y yo creo que tú eres la persona que más luces me puede dar con respecto a esto y es, hay muchas veces que decimos, pero ¿por qué nosotros no tenemos una mejor educación? ¿Por qué no tenemos mejores hospitales? Y entonces muchas veces la gente dice, no, porque es que no tenemos plata, porque somos un país pobre. Y lo mismo, uno dice, pero es que miren en Dinamarca y en Suecia. Dices, no, es que ellos son ricos. Pero entonces yo no sé si yo lo estoy entendiendo mal, pero yo tengo entendido que nosotros tenemos unos recursos naturales. Se supone que el subsuelo es patrimonio de la nación, ¿cierto? Eso no, si yo tengo una finca y resulta que a 2 metros debajo de mi jardín eso está lleno de diamantes, pues eso no me pertenece a mí, eso le pertenece a la nación. Mm, hemos ensayado distintas formas de explotar esa minería con concesiones, con multinacionales, con no sé cómo funciona con las esmeraldas. En Boyacá también hay otro tipo de concesiones donde los privados pueden hacer eso, etcétera, etcétera. Pero se supone que de esa riqueza que estas empresas o estos privados extraen de nuestro subsuelo, tiene que quedar un dinero para esa zona, ¿cierto? Y entonces, y yo digo, ese es un dinero que tiene que ser bastante dinero. O sea, ¿cuánto habrá recibido un departamento como La Guajira, que es uno de los departamentos menos densamente poblados de Colombia? ¿Cuánto habrá recibido en regalías? Yo me imagino que La Guajira debe tener un Producto Interno Bruto per cápita como el de Luxemburgo, una cosa así absurda. Y uno dice como, bueno, esa plata regularmente manejada debería haber dejado unas cosas como para que en este momento nosotros estuviéramos hablando que, no sé, que el Instituto Tecnológico de Riohacha es el más importante del Caribe, o que el Museo de Historia Natural de Muso,
es un ejemplo para la museología latinoamericana, o que, ¿sabes? Deberíamos tener universidades, colegios, infraestructura, parques, bosques, hacen una cantidad de cosas con esa plata, y lo que uno observa tanto en el Chocó con el oro, como en Boyacá con las esmeraldas, la Guajira, la gente muriéndose de sed, es ¿qué está pasando ahí? Porque esa plata no se está convirtiendo en desarrollo para todos nosotros. Pues Juan, yo creo que ese es el punto más triste de nuestra riqueza. Y es como esa paradoja entre más recursos naturales hemos tenido, más los malgastamos. Y uno ve el ejemplo de Noruega. O sea, Noruega era un país de ingreso medio muy, digamos, no sé, muy, no le quiero poner un calificativo, pero el hecho es que se volvieron uno de los países con ingreso per cápita más alto del mundo en 30 años. Y todo gracias al petróleo, al petróleo que encontraron. Y que hoy siguen explotando, ¿no? Ellos son de las personas más acelerados en transición energética, pero no han dejado de explotar su petróleo. Y entonces cuando uno se va al caso colombiano, yo creo que hay dos cosas que tenemos que aprender a hacerlo diferente. Una, que tal vez es la más, no sé si la más fácil, y es que en los momentos de boom, desaprovechamos ese boom, nos sentimos fantásticos, o sea, era solamente hace 10 años cuando teníamos el dólar a 1.800 y nos sentíamos que éramos millonarios, y desaprovechamos, digamos, ese momento, y más el boom que hubo del 2000 al 2010 en desarrollar otras fuentes de crecimiento, en invertir en tecnología, en invertir en desarrollo, y se nos fue la plata, se nos fue la plata y no desarrollamos unas nuevas fuentes de ingresos. Y yo creo que el cambio climático y todos estos cambios, si algo vuelven a traer de urgencia, es la importancia de diversificar nuestras fuentes de ingresos como país, porque somos tremendamente dependientes de la riqueza que generan los recursos naturales. Hoy en día en regalías, en lo que tú preguntas, se pagan 17 billones de pesos, 18 billones de pesos cada bienio, eh, y que le llegan todas las regiones de Colombia. En las regalías que Eso es lo que, eso es más de lo que pretende recoger el gobierno con la reforma tributaria que se aprobó hoy. es 3 o 4 veces lo que pretende, lo que se entrega ahí. Entonces, sustituir eso es muy difícil. Y eso es aparte de los ingresos que recibe la nación por dividendos de Ecopetrol y por impuestos. Y, por ejemplo, en la pregunta de La Guajira, en las regalías que recibió La Guajira entre el 2012 y el 2018, hubiera podido generar 6 veces las soluciones al tema de agua en La Guajira. Entonces, la lección ahí es que tenemos una debilidad institucional infinita, que eso se ha ido entre ineficiencia y corrupción, y que tristemente le cobran el no desarrollo de las regiones a las compañías productoras o de carbón o de petróleo o de lo que sea, cuando realmente la responsabilidad ha sido del gobierno central o de los gobiernos distritales o departamentales ejecutar esas regalías. Pero lo que sí hay que, digamos, tener absoluta empatía es con la gente que vive en esos municipios, porque un municipio como Barranca Bermeja o un municipio como, se me acaba de olvidar el del Cerrejón, Dios mío, no sé cómo se me va a olvidar, pero bueno, Ranchería. no, o un departamento como La Guajira, es inadmisible, absolutamente inadmisible, que con la cantidad de recursos que ha generado, la gente viva en esas condiciones. Y en eso nosotros tenemos que ser empáticos con la gente, porque a la gente no le tiene que importar si es la compañía, si es el gobierno nacional, si es el gobierno de su municipio o si es el gobierno departamental. El hecho es que se llevan el costo de haber desarrollado los recursos naturales y no se llevan los beneficios. O sea, Santander debería ser Texas, o el Meta, y no son. Entonces ahí sí tenemos toda nuestra debilidad institucional, que se la cargamos a los hidrocarburos, pero que podríamos haber sido Noruega si nos hubiéramos invertido bien la plata. No es que no haya, la riqueza se ha producido, y la han producido y la han pagado las compañías. Los gobiernos no la han sabido invertir realmente en infraestructura social que transforme a esas comunidades,
y en nuevas fuentes de desarrollo y diversificación de ingresos. Pero y entonces, ¿cómo, qué harías tú si tuvieras la dictadura? ¿Qué harías? Porque es que los gobiernos somos nosotros, los colombianos. Estas son las decisiones que hemos tomado los colombianos acerca de cómo administrarnos a nosotros mismos, de cómo administrar nuestra riqueza, ¿cierto? Siempre tenemos ese discurso chauvinista de que este es el país más lindo del mundo, que tenemos el segundo himno nacional más lindo del mundo, que es uno que sí es verdad y es que somos el segundo país más biodiverso del mundo. O sea, tenemos una cantidad de cosas y entonces hablamos de las tres cordilleras y de los ríos y nuestra riqueza hidrográfica, que cuando yo estaba en el colegio a mí me enseñaron que Colombia tenía la segunda riqueza hidrográfica del mundo y creo que ya vamos como en el puesto número 30 en una sola generación, lo cual es absolutamente dramático, sobre todo considerando la importancia que va a tener el agua en este siglo que estamos comenzando. Entonces, en tu dictadura, y tú que tienes un background muy interesante, donde tienes grandes académicos, grandes políticos alrededor tuyo, que has tenido la experiencia de estar en el sector público y en el privado, que tú tienes una visión, yo creo que mucho más amplia que la que tenemos muchos de nosotros. ¿Qué harías en tu dictadura para que los colombianos tomáramos decisiones diferentes y decisiones mejores? No, pues Juan, esa es la pregunta del millón. Ojalá tuviera la respuesta, pero bueno, voy a echarme dos canitas allá al aire mm, de cosas sobre las que he reflexionado. Pienso que tenemos un Estado diseñado para evitar la corrupción y que lo único que hace es promover la corrupción. Porque hace tan difícil contratar con el Estado, hace tan difícil que haya proyectos eficientes y tiene tantas capas que termina siendo absolutamente contraproducente. Son tan fuertes, digamos, que por ejemplo las normas anticorrupción contra los funcionarios públicos en términos de inhabilidad, que la gente no quiere trabajar en el sector público. Entonces, al final, se trata de talento para que hagan bien las soluciones y eso termina siendo contraproducente. Entonces, ese sería un punto que yo, digamos que pensaría desde ceros. Cada vez que dicen, no, pida 3 cotizaciones, 8 cotizaciones, 19 papeles, nada nos ha demostrado que eso nos ha hecho menos corruptos. Entonces, la evidencia de la efectividad de la política pública contraindica la receta que nos hemos tomado. El remedio que nos hemos tomado no nos ha hecho mejores. Esa es una. Y la otra, y la pensé mucho cuando hice la reforma de las regalías, y tal vez hoy lo volvería a pensar, es que de pronto tenemos que hacer algo mucho más pragmático, y es que cogería y giraría un cheque a cada una de las personas habitantes de esas regiones, y que cada persona ayude a generar un poco su desarrollo, porque es tal lo que se pierde, digamos, en la ineficiencia estatal, que prefiero que la gente lo convierta en su propio desarrollo. Obviamente que a las personas, digamos, de ingresos bajos y de ingresos medios, y siempre está ese paternalismo de decir, no, es que el tipo se la va a gastar en trago, es que no se quieren nada, pues bueno, pero es tu futuro y al final en eso somos súper paternalistas y terminamos con el peor de los mundos. Pensamos que como Estado les vamos a sustituir esas decisiones y ni lo uno ni lo otro. Vaya, tremendo, muy bien. Otro tema que no puedo dejarte ir sin que lo hablemos, que es otro de los grandes chicharrones y donde creo que también hay una falta de información mejor fundamentada para poder tomar buenas decisiones, es lo del fracking. ¿Cuál es el rollo con el fracking? Ese sí que es un tremendo rollazo. A ver, yo voy a tratarlo de manera sencilla. Yo creo que hay como dos temas que son importantes tener en cuenta. Uno, de nuevo, una invitación a no quedarse con la información de 180 caracteres. O sea, si a uno le preocupa de verdad el ambiente, si a uno le preocupa de verdad Colombia, quedarse con la frase agua o petróleo es como uno es un irresponsable. Y uno tiene que profundizar en el estudio. Entonces, al que de verdad le interesa el tema, al que quiera tener un debate informado, se tiene que leer un paper de 100 hojas
pero de pronto está el resumen ejecutivo de 10. Pero 140 caracteres nunca lo van a explicar suficientemente bien. Para mí, digamos, la controversia del fracking tiene dos fuentes principales. Una fuente principal es que cuando la técnica se empezó a desarrollar, de nuevo, eran cosas que estaban en fase piloto. Y en fase piloto hay problemas y se generan incendios y se generan derrames y se generan cosas. Cuando uno aprende eso, pero está en un ambiente contenido, pues uno desarrolla una normativa ambiental que evita que esas cosas pasen, ¿no? Entonces, y uno no se deja montar un avión porque se caen aviones. Entonces, hay accidentes, hay situaciones que pasan. Pero hoy en día con la normatividad ambiental y con la normatividad técnica, lo que hace uno es que uno mitiga los potenciales efectos que algo puede hacer. Y eso pasa con todo. O sea, eso no es con el fracking, eso pasa también con la exploración y explotación tradicional de hidrocarburos o de minería o de lo que sea. Entonces, nos quedamos con ese momento en que la técnica estaba empezando y que tuvo muchos problemas. Adicional a eso, cuando se hizo todo el análisis de la influencia y cada cual le quiere al que le cree, creer, pero las publicaciones oficiales dicen que cuando se hicieron los análisis de la influencia rusa sobre las elecciones de Estados Unidos, cuando quedó Trump, ahí sale un capítulo en donde dice que dado que Europa depende del gas de Rusia, y ese gas de Rusia es supremamente importante porque en época de invierno principalmente, si Rusia apaga la llave, los europeos se congelan. Pues para ponerlo, digamos, en palabras muy simples. Resulta que está en pleno auge y pleno desarrollo todo lo que es la licuefacción del gas, que era algo que no pasaba. Uno siempre tenía que estar cerca de la fuente del gas, o si no, no tenía gas. Y por eso, por ejemplo, Alemania tiene térmicas de carbón y no térmicas de gas, porque en ese momento no existía un mecanismo eficiente de transportar el gas que se desarrolló con la licuefacción del gas. Entonces, estando en todo ese desarrollo de licuefacción del gas, sale el fracking en Estados Unidos, tumba los precios del petróleo y tumba los precios del gas. Y eso cambia la geopolítica de nuevo de los árabes, de los rusos y de los americanos. Porque los americanos pasaron de ser importadores de petróleo a ser exportadores de petróleo y de gas. Entonces, hay un tema que dicen, no tengo cómo comprobarlo, que gran parte del activismo en contra del fracking viene derivado de no tener ese cambio, digamos, en esa ecuación geopolítica, porque las grandes reservas del mundo, sobre todo de gas, vienen de la producción de, digamos, con una metodología que es fracking. Cuando uno ve lo que ha pasado en Estados Unidos, no hay tal como que haya un desastre ambiental con el fracking. Hubo problemas y hay problemas ocasionalmente, pero si uno ve la estadística, no es. Ahora en Colombia nunca se ha desarrollado la técnica, se convocó una comisión de expertos en los cuales digamos 6 de 10 eran expertos en los temas medioambientales. La comisión de expertos dijo, no existe una evidencia de que esto genera un impacto irreversible sobre el medio ambiente o que contamina las fuentes hídricas. Sin embargo, esta técnica no se ha aplicado en Colombia y lo que le recomendamos a Colombia es que antes de ir a un proceso comercial, vaya y haga una fase de pilotos. Y como en la ciencia, evalúe si los pilotos funcionan, haga un análisis objetivo, no de 140 caracteres, sino político, y sobre eso determine. El tema es que nosotros podemos pasar de tener 8 años de reservas en gas, con el que todos ustedes se hacen su café por la mañana, a tener más de 50 años de reservas en gas, si se desarrolla todo el potencial de gas en Colombia con el fracking. Entonces, lo que nos estamos jugando en un debate es nuestra seguridad energética. ¿A qué costo? ¿Qué puede pasar? Porque lo que yo he oído, lo que yo he leído en esos 140 caracteres es fundamentalmente el de la cantidad de agua que hay que utilizar en el proceso y agua que después queda inservible para el consumo humano o para la agricultura, etcétera. Eso es lo que los pilotos nos van a demostrar, pero lo que hay que saber es que uno toma normatividad respecto a la distancia que tiene que tener un pozo de distancia de los acuíferos, a los recubrimientos que tiene que tener la perforación para que no haya un riesgo de que en la perforación haya filtraciones.
a las especificaciones, digamos, de esos revestimientos. Entonces, toda la normativa técnica y ambiental hace que te protege eso. Y en esta misión hay un tema sobre agua, hay un tema sobre biodiversidad, sobre los efectos sobre la fauna y la flora. Y cuando se terminen los pilotos, pues va a haber una línea base, un antes y un después, que van a decirnos de manera objetiva si se produjeron impactos o no se produjeron impactos. Y yo no me anticiparía hasta que, digamos, que esa evaluación científica y objetiva nos dé la respuesta. Mayor información, mayor información. En este acápite es donde yo le recomendaría a toda la gente que busquen en internet una cosa que se llama las 9 reglas de Carl Sagan para el pensamiento escéptico, que me parece que son unas reglas que nos convendría a todos aplicarlas con todos estos temas, porque tiene que ver precisamente con cómo reconocer la información de calidad y cómo nutrir nuestras posiciones para tomar mejores decisiones. Maf, esto se nos pasó volando y yo quiero pues terminar con una tradición que tenemos en este podcast, y es pedirte una recomendación literaria que no tiene que ser necesariamente de tu área profesional, sino que puede ser simplemente de tu tiempo de ocio, de tus gustos artísticos, y que sea un libro que a ti te gustaría que en este momento todos nosotros estuviéramos leyendo. Pero ¿puede ser de mis temas o prefieres uno Puede ser de lo literario? que quieras, de lo que Ah, bueno. quieras. Bueno, les voy a decir que un libro que ilustra muy bien todo el debate que hemos tenido hoy y toda esta tensión es el último libro de Bill Gates, que se llama Cómo evitar un desastre climático. Tal vez es el libro en donde he encontrado la manera, con un lenguaje más común, muchos temas técnicos de fácil entendimiento y en donde presentan muy bien los dilemas a los que nos enfrentamos. Y al final el mensaje es ese, esta no es una respuesta de sí o no, no hay un camino fácil. En cada camino que tomemos va a haber un dilema y va a haber una oportunidad, pero un costo que tenemos que pagar. Y por eso les recomiendo ese libro que me pareció fantástico. No, pues maravilloso. Sabía que esta charla iba a ser muy sabrosa y espero que podamos contar con tu participación en el futuro si la coyuntura lo amerita, que estoy seguro de que sí va a ser así. Entonces, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio de Filosóficamente Liberal. Bueno, estuve muy contenta. Muchas gracias, Juan, por la conversación y espero que no se hayan aburridos con todos estos temas técnicos de la energía. Seguro que no. Bueno, hasta luego y hasta la próxima.